América Latina mira con atención y también con preocupación lo que pasa en Estados Unidos con la elección que dejó a Donald Trump como presidente electo, próximo a asumir el 20 de enero. Vemos un informe y después lo analizamos. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Si la promesa Estados Unidos primero que lanzó Donald Trump durante su campaña se refleja en medidas concretas durante su gestión, varios países latinoamericanos podrían ser los primeros perjudicados, sobre todo por algunas decisiones de orden proteccionista. Si bien nadie sabe realmente qué hará el presidente electo una vez instalado en la Casa Blanca, naciones como Colombia, México y Honduras son potencialmente vulnerables debido a que dependen fuertemente de las exportaciones hacia Estados Unidos o de las remesas provenientes de ese país. Estos flujos económicos podrían verse debilitados con la llegada de más controles sobre el comercio y la inmigración. Un solo dato es más que contundente. Desde que en 1994 entró en vigencia el NAFTA, el 82% de las exportaciones de México van actualmente hacia su país vecino del norte. Mientras que el impacto de la reducción de remesas hacia Latinoamérica sería descomunal, ya que la región recibe cada año más de 65.000 millones de dólares enviados por inmigrantes. El presidente electo ya habló de fijar un arancel del 35% a las compañías norteamericanas que tercericen en el exterior, una política que golpea directo al gobierno de Peña Nieto. Trump arriesgó aún más al considerar durante sus mitines electorales que podría negociar o hasta renunciar a los acuerdos que conforman el NAFTA, que nuclea a México, Estados Unidos y Canadá. El mismo sentido perjudicial se daría para Colombia, ya que el 29% de sus exportaciones van hacia Estados Unidos. No obstante, algunos analistas consideran que la consecuencia de cualquier giro hacia el proteccionismo por parte de la administración Trump podría ser un impulso a los mercados emergentes para que comercialicen más entre ellos. La retórica nacionalista del candidato ganador, que asumirá el 20 de enero, puede dañar también la vigencia del tratado como el TTP, el Transpacífico de Cooperación Económica, un acuerdo que involucra a varias naciones de América del Sur, como Chile, México y Perú, y al que pretendían acercarse otros países como Argentina. En ese orden, es una obviedad aventurar que el discurso xenófobo de Trump tendría, de materializarse en acciones directas, un efecto negativo para la región. Este malestar está siendo canalizado desde la derecha, desde el lado más conservador. Eso se llama revolución pasiva. Y se lo está haciendo desde arriba, impidiendo movilización popular, pero buscando restaurar un viejo orden. Esa es la explicación sociológica que puedo darles de mi interpretación del triunfo de Trump. La política migratoria del presidente electo se basa por ahora en sus promesas de expulsar a millones de inmigrantes que no pueden exhibir sus papeles en orden o tengan antecedentes delictivos. En este caso, seguiría probablemente con mayor énfasis y en menor periodo la misma política de Barack Obama, quien deportó durante sus 8 años en la presidencia a más de 2 millones de inmigrantes, ostentando el mayor récord de deportaciones de los últimos 30 años. Esta cuestión del muro fue tan permanente, tan profunda y tan pervasiva de toda la campaña presidencial que yo creo que esa es una parte de la que le va a resultar muy difícil bajarse. Y obviamente la cuestión migratoria, que no llegó a ningún tipo de éxito durante la administración Obama tampoco, yo creo que le veo mucho menos chances de que suceda en algún momento durante esta administración. La construcción de un muro que eventualmente separe la frontera sur de México es por ahora otra butad del próximo mandatario. Y los buenos oficios que tendió, pese a todo, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ablandaron momentáneamente la dureza de las primeras declaraciones de Trump. No obstante, el discurso abiertamente racista de quien ocupará la Casa Blanca no es una buena señal para nadie y tendrá efectos directos en América Latina al azuzar esas tendencias ideológicas que ya existen en los países de la región. Sí estamos preocupados de toda la retórica, de todo lo que durante la campaña electoral se dijo contra mexicanos, contra latinoamericanos,
contra afroamericanos. Entonces, ojalá que eso quede atrás, que haya sido parte de una retórica, de una campaña electoral, de una campaña muy dura que fue esa, y que en los Estados Unidos haya pleno y absoluto respeto a todos los latinos que están en ese país, a todos nuestros hermanos que están allá. En Cuba, la reacción inmediata luego del triunfo del republicano fue alarmante. El diario Granma anunció la programación de 5 días de ejercicios militares para preparar a las Fuerzas Armadas y a la población. Según ese medio, con el objetivo de enfrentar las diferentes acciones del enemigo. Mientras que en Venezuela, inmersa en un difícil diálogo entre oficialismo y oposición, el propio presidente Nicolás Maduro habló con el secretario de Estado, John Kerry, con el fin de dejar una agenda de trabajo positiva para la próxima administración. Trump recordó a Venezuela durante un acto en Florida. Aseguró en aquel momento que Miami ha sido construida por venezolanos fantásticos y trabajadores, pero enseguida agregó que han sido terriblemente dañados por los socialistas en Venezuela. Según él mismo consideró, el próximo presidente de Estados Unidos debe mostrarse solidario con toda la gente en el hemisferio que está oprimida. En rigor, se trata de una de las escasas menciones de Trump a América del Sur, lo que esboza un panorama temerario para algunos, pero favorable para otros. Seguimos analizando este momento de Estados Unidos y del mundo y estamos con Leandro Morgenfeld, historiador, coordinador del Grupo Estados Unidos en Claxo, investigador del CONICET. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, ¿qué tal? Veíamos lo que tiene que ver con el muro. ¿Va a cumplir Donald Trump con la creación de ese muro? ¿Qué pensás? Bueno, él tuvo una primera entrevista una vez que ya fue presidente electo, digamos que ya es presidente electo el domingo pasado, y en la entrevista ratificó que su voluntad es expulsar inmediatamente entre 2 y 3 millones de indocumentados de los 11 que hay, dijo él, con antecedentes penales. En realidad, según distintos estudios, son solo 800.000 los que tienen, ¿no? Ya hay un número ahí dibujado, pero esto ratifica que va a profundizar a lo que viene pasando hace muchos años. Bush expulsó 2 millones de indocumentados, Obama 2.8, él dice que va a ser 3 millones en forma inmediata, después va a avanzar con el muro y después verá qué hace con los otros 8 millones, lo cual generó en una comunidad con más de 55 millones de hispanos en Estados Unidos mucha zozobra, mucho temor, ¿sí? Hay movilizaciones en muchísimas universidades en este momento en Estados Unidos tratando de frenar esta política de deportaciones masivas. En América Latina esto va a tener una incidencia muy negativa, no solo en México, sino también en todo Centroamérica. México es el lugar que utilizan muchos centroamericanos, ¿sí?, para ingresar en Estados Unidos. Bueno, él matizó un poco la idea de que va a ser los 3.000 kilómetros de frontera, es decir, el muro existe hace muchísimos años, esto hay que decirlo, claro, pasó por varias administraciones. Igual que la política de expulsar a los indocumentados. Es lo que decíamos, que decíamos recién. En partes hay vallas, en partes hay muro de concreto, en parte hay muro de ladrillos. Lo que él viene prometiendo en la campaña es que va a completar los 3.000 kilómetros y va a hacer que México lo pague, ¿no? Eso fue, él iba a los actos de campaña. ¿Quién va a pagar el muro? Los mexicanos, gritaban, digamos, sus seguidores. Después dijo, bueno, lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a hacer que México lo pague, quiera o no, se den cuenta o no. Bueno, qué va a cumplir o no de esto es parte de la incertidumbre que hay, pero si uno ve los funcionarios que va nombrando, que veíamos en el primer informe de este programa, en el bloque anterior, estamos viendo que está ratificando a muchos funcionarios ultratrampistas que se pronunciaron a favor de expulsar a los hispanos, que fueron los que bloquearon en el Congreso, ¿sí?, la aprobación de la reforma migratoria muy tímida que prometió Obama y que él la promovió, y que están planteando también la expulsión no solo de los hispanos, sino también de los musulmanes, ¿no? Lo que veíamos en el informe al mismo tiempo era una unidad atípica en líderes o en políticos latinoamericanos. Lo que vemos es todos contra Trump o todos temiéndole a Trump. ¿Cómo ves eso? Bueno, esto hay que decir durante la campaña, ¿sí? El gobierno de Bolivia creo que fue uno de los pocos que después de haber sido electo Trump tuvo posiciones muy críticas contra el gobierno de Trump, y el resto está viendo cómo recalcula, ¿sí?, estas críticas, este alineamiento que hubo más explícito o implícito en relación con Hillary Clinton, en el caso del gobierno argentino muy explícito, como
realinean o cómo se van a llevar mejor con Donald Trump. Una información que se conoció hace pocas horas. Macri dijo que, o distintos funcionarios de su gobierno dijeron que no va a ir el 20 de enero a la asunción de Trump, que va a mandar a Gabriela Michetti, a la vicepresidenta, ¿no? Uno puede leerlo de distintas maneras. Sí. Un temor del gobierno es que anuncie medidas proteccionistas que puedan afectar las negociaciones para ingresar carne y limones a Estados Unidos, que están hace más de 10 años, que están avanzadas y nunca se terminan de concretar. Pero también sabemos que estar cerca de Trump es piantavotos en la Argentina y en toda América Latina. Claro. Peña Nieto, que lo recibió a Trump como candidato, tuvo una suerte de mini conmoción política. Costo importante, sí, Uno de sus principales ministros que lo trajo a Trump tuvo que dimitir y ayer estaba leyendo encuestas, se desplomó la popularidad de Peña Nieto. Por lo tanto, a todos los gobiernos de derecha que en los últimos años vienen alineándose con Estados Unidos, estar cerca de alguien como Donald Trump, como ocurrió como Bush hace 15 o 10 años, va a tener un costo político interno muy fuerte. Creo que en los próximos años vamos a tener un reverdecer de un sentimiento de rechazo al gobierno de Estados Unidos, no a la sociedad norteamericana, al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué pensás que va a pasar con Cuba? Bueno, Cuba es un tema clave, es decir, desde que Obama planteó la negociación primero y anunció la política de deshielo hace 2 años, en diciembre de 2014. Es interesante porque Donald Trump fue uno de los pocos precandidatos republicanos que se mostró favorable a esa política de normalización de las relaciones bilaterales. Es parte de ese sector de negocios que no quería quedar afuera de la apertura de la inversión extranjera en Cuba. De hecho, él está vinculado con los negocios de hoteles y de casinos, dos sectores que pretenden recuperar las posiciones que tuvieron antes de la Revolución Cubana, ¿sí? Bueno, ya él como candidato hace 2 o 3 meses dio un giro en la política o en su posición frente a la política con Cuba, ¿no? Y planteó que se oponía a la política de deshielo con Cuba y que iba a dar marcha atrás. Es interesante porque muchos sectores que idealizan a Estados Unidos, al sistema político, dicen acá los países bananeros toman decisiones de política exterior, los gobiernos de los países latinoamericanos, para hacer fulbito para la tribuna, es decir, para hacer lo que la gente quiere escuchar y dañen su política exterior. Ese es un caso claro, hay muchísimos más, donde en Estados Unidos ocurre y en todas las sociedades del mundo. Trump estaba a favor de esa política, pero hizo bien las cuentas desde el punto de vista electoral y dijo, para ganar el estado de la Florida, tengo que obtener parte del voto hispano. Los vengo denostando a los hispanos en toda la campaña, es decir, vengo echándoles la culpa de la desigualdad social, de la pobreza, de la desocupación, para capturar el voto blanco, pero el voto hispano, ¿sí?, más anticastrista de Florida lo necesito. Entonces él dijo, voy a dar marcha atrás. Incluso llegó a decir pocos días antes de las elecciones que va a cerrar la embajada de Estados Unidos en Cuba, que se acaba de abrir en julio del año pasado. Bueno, uno imagina que no puede ir tan atrás, es decir, de volver a romper relaciones diplomáticas, pero seguramente con un Congreso dominado por los republicanos en ambas cámaras, va a ser mucho más difícil que se levante el bloqueo y mucho menos que se cierre la cárcel de Guantánamo. Él ha reivindicado, por ejemplo, el uso de la tortura, ¿sí?, como método para combatir el terrorismo. El submarino no es tan grave, dijo. Exactamente. Bueno, Natalia. Sí, quería hacer una pequeña aclaración, porque en realidad a las ceremonias de la presidencia de los Estados Unidos no van presidentes, con lo cual en realidad más bien es un gesto de Macri mandarle a Michetti, de acercamiento. No van, los gobiernos suelen estar representados, gobiernos centrales, por embajadores. Ha habido una confusión en la prensa con eso, pero no es como en estos sistemas que vienen los amigos, no hay presidentes. Pero mi pregunta era, porque Barack Obama fue el presidente que en 8 años, digamos, ha tenido récords de expulsión de inmigrantes, 2,5 millones de inmigrantes han sido expulsados por distintas vías. Quería saber más o menos en qué estado se encuentra la situación de la justicia y la inmigración legal e ilegal en los Estados Unidos al momento en que ahora va a asumir Trump, porque había muchísimos niños en esta situación donde los padres eran expulsados, quedaban ahí en el limbo, y ahora está llegando un ministro de Justicia que justamente no solo se ha pronunciado, Jeff Sessions, estoy hablando, el entrante, se ha pronunciado de manera racista, asociado a la inmigración, al terrorismo, pero además se ha pronunciado contra la inmigración legal. Entonces, en este punto, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? En el horno estamos. Sí, a ver, es muy complejo todo el sistema legal que tiene que ver con la inmigración, pero el ejemplo que vos diste es importante. Hay muchos hoy jóvenes norteamericanos que llegaron con sus padres cuando eran niños. Entonces hay un programa que hoy tiene más de 800.000 personas inscriptas, ¿sí?, que son los que llegaron como niños, que
accedieron, por ejemplo, a poder sacar un registro de conducir, acceden al crédito, acceden a las carreras universitarias, es decir, están completando carreras universitarias y ahora pueden ser expulsados. Es más, se dice, se puede usar ese registro del programa DACA, una cosa muy técnica que es, digamos, darle derechos a los indocumentados, incluso derechos legales, y ahora el temor es a que los expulsen. La semana pasada me comentaba un colega de la Universidad de Wisconsin, en Madison, una universidad muy progresista, que el día siguiente de las elecciones y al otro día en las clases estaban estudiantes y profesores llorando. Hay movilizaciones en todo Estados Unidos en las universidades para transformarlas en santuarios, es decir, lugares donde se refugien quienes están a punto de ser deportados, muchos de ellos que están completando sus carreras universitarias. Es decir, no pensemos en el estereotipo que construye Trump, ¿sí? Estos violadores, pobres narcotraficantes, inmigrantes que están en el submundo, sino que son trabajadores, son estudiantes que en algunos casos viven hace muchísimos años. Al mismo tiempo hay una reacción derechista. En esa misma universidad, esta semana hubo una asamblea, ¿sí?, de quienes planteaban a las autoridades de la universidad que se pudiera ingresar con armas, ¿sí?, docentes y estudiantes dentro de la universidad, como ocurre, por ejemplo, en Texas. O sea, vamos a una situación de conflicto social en Estados Unidos muy importante, con los afroamericanos, con los hispanos, con los jóvenes, con las minorías sexuales, porque el vicepresidente electo, ¿sí?, es profundamente homofóbico. Tenemos un cuadro social muy complejo. Y lo otro es algo que le dijo Hillary Clinton a Trump contestando tu pregunta, tu hipocresía. Vos decís que vas a expulsar a los 11 millones de indocumentados y para construir las Trump Towers, vos los utilizaste, porque son, digamos, una fuerza de trabajo a la que se le paga mucho menos que a los trabajadores legales y además se los utiliza para, digamos, limitar el poder de los sindicatos en cuanto a sus reclamos laborales. Barack Obama fue uno de los pocos presidentes que a lo largo de 8 años no logró aumentar el salario mínimo. Es cierto que en parte por el bloqueo del Congreso, que está en apenas $7 la hora y que en el Partido Demócrata discutían si tenía que ir a 12 o a $15 la hora, ¿no? Eso explica por qué muchas empresas norteamericanas, ¿sí?, se relocalizan en otros países donde todavía la fuerza de trabajo es más barata, a pesar de esa no subida del salario mínimo. Leandro, desde Wilson para acá, Estados Unidos oscila siempre entre el aislacionismo y el intervencionismo. En el mundo en general, en América Latina, su famoso patio trasero en particular, en general con dos argumentos, ¿no? O derechos humanos o seguridad nacional, o una combinación de los dos, digamos. ¿Vos cómo ves que puede manejar Trump este dilema eterno de la política exterior norteamericana en relación a un Obama que tuvo algunas digamos, gestiones o algunas medidas intervencionistas, pero que en general fue bastante respetuoso de las dinámicas políticas propias de los países latinoamericanos? ¿Cómo lo ves vos a esto? A ver, ha dicho cosas muy contradictorias en el ámbito de la política exterior, ha coqueteado con ese discurso aislacionista que en algunos momentos de la historia, digamos, fue importante en Estados Unidos, por ejemplo en los años 30, ¿sí?, la crítica a involucrar a Estados Unidos en una Segunda Guerra Mundial, coqueteó con ese discurso, fue muy crítico, ¿sí?, ahí tengo un matiz si querés en lo que estás planteando, porque me parece que la política exterior, ¿sí?, de Obama, sobre todo en su primera presidencia, cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, en Medio Oriente, en el norte de África, fue muy intervencionista, incluso en América Latina. Hemos tenido, ¿sí?, en el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en el 2009 en Honduras, en el golpe parlamentario contra Fernando Lugo en Paraguay en el 2012, por lo menos una actitud, no de intervención directa, como en los 60, en los 70, claramente distinta, pero sí de dejar hacer, de dejar pasar. Hay novedosas formas, me parece, de injerencismo que no son las mismas que estamos habituados. No, perdón, dejar pasar, dejar hacer es no intervencionismo. No, pero hay formas de intervención que tienen que ver con fomentar, fomentar políticas destituyentes, dar cobertura diplomática, en el caso de Honduras, ¿sí?, dar cobertura financiera, es decir, si le hubiera cerrado la canilla financiera al gobierno golpista que depuso a Manuel Zelaya, ese golpe no hubiera prosperado, por poner un ejemplo concreto. ¿Sí? Pero efectivamente, digamos, ¿qué va a pasar con América Latina? No solo qué va a pasar con Cuba, sino que qué va a pasar con el diálogo de paz. El sábado pasado, hace una semana, en Colombia, hubo el diálogo de paz en Colombia, ¿no? Se firmó un segundo acuerdo de paz, ¿no? Hay que ver si se logra implementar entre Santos y la FARC. ¿Qué actitud va a tener frente a eso? Si va a apoyar a los sectores, digamos, de los halcones del Pentágono más próximos a Uribe, que boicotearon el primer acuerdo de paz, o va a tener una posición, como tuvo Obama al final, de acompañar este proceso de paz que en su primer momento no participó. ¿Qué va a pasar con Venezuela?
¿sí? Veíamos en el informe recién cierto discurso, digamos, para capturar el voto venezolano en la Florida, muy crítico del proceso del gobierno de Nicolás Maduro, del gobierno chavista. Bueno, va a alentar estas negociaciones que hoy está habiendo con la oposición. Obama había nombrado a Thomas Shannon, ¿no?, en las últimas semanas, digamos, para que participe en esa mediación impulsada por el Papa Francisco. Bueno, ¿qué actitud va a tener con ese proceso? Es decir, toda América Latina está observando si va a tener una posición de mayor prescindencia o va a tener una posición de recuperar eso que tradicionalmente es considerado como el área de influencia, como el patio trasero. Y me parece que hay ahí dos miradas. O se va a concentrar en, digamos, tensar las relaciones con China, tensar las relaciones con Irán, y tendremos un momento donde no mire tanto a América Latina, y es una oportunidad para avanzar en una consolidación de una coordinación política sin la presencia de Estados Unidos, que eso me parecería beneficioso. Se acaba de caer el TPP, el Acuerdo Transpacífico, esta suerte de nuevo ALCA, eso es una buena noticia, me parece, para los países de la región. O una interpretación contraria, que es que va a negociar con Putin, con el gobierno chino, una suerte de reparto de áreas de influencia. Te dejo a vos Siria, ¿sí? Te dejo a vos tu influencia china en Asia, vos no te metas en mi continente. Por lo tanto, ahí reforzar el control de un continente que históricamente ellos consideraron como, desde 1823, doctrina Monroe, como parte de su exclusiva área de influencia. A ver, Leandro, un poco profundizando en esto último que estás contando, justamente te iba a llevar a ese lado, porque son muchos las políticas que parecen impactar directamente en la relación América Latina-Estados Unidos. Esto de los tratados comerciales y la marcha atrás, tanto del TTP como el TTIP, parecerían ser que es una señal absolutamente contraria al direccionamiento que estaban teniendo varios países de la región. Es decir, México, Perú, Chile ya definidos, pero también ahora Brasil y Argentina hacia los tratados de libre comercio. Esto que está sucediendo y frente a una coyuntura que evidentemente no son los gobiernos que existían en la región hace un lustro atrás, sin necesidad de ir más lejos, obliga de todas formas a un replanteo de la región. ¿Vos ves posible este replanteo con estos gobiernos y esta situación donde organismos como la UNASUR, que en otro momento tuvieron mucha fuerza, hoy parecen débiles, el propio Mercosur está en controversia? ¿Cómo ves, visto desde América Latina, pararse frente a este nuevo cuadro? Me parece que los obliga a recalcular toda la estrategia. Los gobiernos como el argentino, que apostaron a una apertura comercial vía tratados de libre comercio, que apostaron a una seducción del capital transnacional, la famosa lluvia de inversiones, dando todo tipo de concesiones, rebaja impositiva, firma de tratados bilaterales de inversión o negociación de esos tratados, acuerdo de libre comercio como el que el ministro Cabrera, ¿sí?, anunció que se estaba discutiendo con el propio Estados Unidos, ¿sí?, y que apostaron a una política de endeudamiento externo porque es muy barato el dinero, las tasas son muy bajas. Esas tres cuestiones se modifican. Se están cayendo los acuerdos de libre comercio. El TPP, el más importante, ya está firmado, es el mayor acuerdo de libre comercio de toda la historia. Argentina aspiraba, junto con Brasil y Colombia, a incorporarse. México, Perú y Chile ya lo firmaron. Obama acaba de decir hace una semana que no va a insistir en la ratificación y es casi letra muerta, lo mismo que el acuerdo transatlántico, lo dijo Merkel ayer. ¿Sí? Los que apostaban para que iba a llegar inversiones ante la inestabilidad económica internacional, uno cree que esos grandes capitales van a migrar hacia los centros del capital mundial, digamos, a los centros financieros tradicionales. Y lo tercero, la esperable suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal va a encarecer el precio del dinero. Entonces, los que apostaron una estrategia de apertura al capital financiero, me parece que apostaron a una globalización neoliberal que hoy está en crisis, una suerte de neoliberalismo a destiempo o tardío, y tienen que recalcular absolutamente, sobre todo porque me parece que Donald Trump, una de las cuestiones que va a generar, hay mucha incertidumbre y hay que ser muy cauto, pero es una reedición de la posibilidad de pensar un mundo más multilateral. Aquellos que dijeron los BRICS se están cayendo y Estados Unidos está planteando junto con sus aliados de Europa y Japón, ¿sí?, la tríada famosa de la posguerra fría, van a plantear las condiciones del comercio internacional, de cómo va a funcionar el capitalismo por las próximas décadas, ¿sí? Hoy están recalculando porque estamos pensando a ver si la Unión Europea va a entrar en un proceso de debilitamiento, disolución
de acuerdo a lo que pasa en las elecciones en los próximos meses. Estados Unidos se repliega sobre sí mismo y por lo tanto hay que pensar otros esquemas de vinculación con el mundo, sosteniendo en primer lugar, me parece, la integración latinoamericana, reeditando instrumentos que fueron muy importantes como la UNASUR, como la CELAC en los últimos años, fortaleciendo el Mercosur y no dividiéndolo y debilitándolo como plantean algunos gobiernos de la región, y apostando a un vínculo con un mundo que va a ser más multipolar de lo que parecía hasta el 8 de noviembre pasado. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Leandro. Gracias a ustedes. Te vamos a volver a invitar. Muchas gracias.